Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre un enfriador de gases de escape que tenía una fisura interna y entonces se estaba mezclando el líquido refrigerante con los gases de escape. Lo que ocasionaba es que se ensuciase el líquido refrigerante y además, bueno, pueden salir burbujas en el vaso de expansión. Alguien ha preguntado, bueno, que tiene un Renault Megane, motor 1500 DCi, y le está pasando que le sale espuma por el líquido refrigerante y además tiene mucha presión. Y pregunta a ver si puede ser por culpa del enfriador de gases de escape. A ver, por lo que está describiendo, parece ser un problema de junta de culata o de culata. Mirad, como en este caso, por ejemplo. Aquí era un problema con la junta de la culata, ¿vale? Pero a veces cuando hay dudas lo que se hace es anular el enfriador de gases de escape. En este caso, como lo que hacemos es básicamente sacar los dos manguitos que van del refrigerante al enfriador de gases de escape, se desconectan del enfriador, se unen entre ellos con un tubo metálico y le ponemos dos abrazaderas y entonces ahí el circuito refrigerante, ya no pasa por el enfriador de gases de escape. Entonces arrancamos el motor y vemos a ver si ha cambiado los síntomas. Si vemos que ya no está saliendo esa espuma o no está hirviendo ya el líquido refrigerante en el vaso de expansión, pues sabemos que el problema venía de ahí, ¿vale? Y si sigue todo igual, pues ya sabemos que el problema viene o de junta de culata o de culata, pues que suele ser normalmente lo más probable. Pero ya digo que si hay dudas se puede hacer sencillamente eso, anularle el circuito del refrigerante, sacando las mangueras y poniendo un tubo en medio y dos abrazaderas, ¿vale? Y listo, y así podéis comprobarlo fácilmente. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.